Lección número 15. Vamos a hacer una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea su nombre. Gracias porque una vez más nos permite abrir su palabra. Pedimos que su Espíritu Santo nos ayude a entender de acuerdo como usted lo desea. Ayúdenos para poder creer en lo que su palabra dice. Todo lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hoy veremos la lección número 15. El título es La última generación. Quiero hacer referencia a que la Biblia no hay una última generación, pero si Dios viniera hoy, nosotros seríamos la última generación en vivir en este mundo de pecado. ¿Okay? Así como los antediluvianos tuvieron una última generación, la generación de Noé fue la última generación antediluviana, y después de eso, bueno, vienen las demás generaciones. Así que en base a eso, sabemos que va a haber una última generación. ¿Qué pasa antes de que Jesús venga? En Apocalipsis 22, versículo 11 y 12 dice: El que es injusto, sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía, y el que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Un texto conocido, ¿verdad? Y sabemos que este texto aún no es aplicable, al menos eso espero, porque este texto va a iniciar su aplicación cuando el tiempo de gracia termine. Este texto nos dice que la vida en este mundo, después de que el tiempo de gracia termine, va a continuar. De hecho, ahí son derramadas las 7 plagas, y el que es justo va a seguir siendo justo todavía. En este texto no nos habla de que va a haber una transformación en nuestro pensamiento ni en nuestro cuerpo. Aunque el tiempo de gracia termina, pero no hay una transformación. Quiero que quede claro, ¿sí? ¿Por qué? Porque así como está viviendo usted hoy, así es, con esos pensamientos va a vivir después de que se termine el tiempo de gracia. ¿Cómo describió Daniel ese mismo momento, el que acabamos de leer? El tiempo de gracia termina. En Daniel capítulo 12, versículo 1, dice: En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, el cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, y todos los que se hallen escritos en el libro. Palabras de Daniel, inspiradas por Dios. En aquel tiempo el gran príncipe se levantará, y habrá tiempo de angustia. Este tiempo de angustia a veces lo relacionamos con una gran persecución, puede ser, pero la angustia que está hablando aquí realmente es cuando el tiempo de gracia termina. La angustia de Jacob. ¿Sí? Estamos hablando de que esta angustia tal vez no sea para todo el mundo, sino para el pueblo de Dios, para aquellos que han sido sellados. Ahí dice: los que se hallen escritos en el libro. ¿Por qué van a tener angustia? Bueno, recuerden que ya no hay perdón de pecados, y entonces esa es la angustia que tienen. ¿Realmente confesaron todos sus pecados? ¿Realmente están viviendo de acuerdo como Dios desea? ¿Y qué pasa si no han confesado un pecado? Prácticamente, aunque ya no lo sigan practicando, no hay limpieza total. Y eso les preocupa. ¿Sí? Como ya vimos en lecciones anteriores, podemos vivir sin pecar. ¿Sí? Se puede. No es que nacemos y nunca vamos a pecar, sino que llega un momento en la vida
cuando uno tiene fe en lo que dice la Biblia y le pide a Dios que lo que dice la Biblia pueda ser una realidad en mi vida. ¿Sí? Y después de ahí hay un después de Cristo. ¿Qué más sucede durante este periodo? En Apocalipsis capítulo 15 versículo 8 dice: y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder, y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiesen cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. Una vez más tenemos que el fin del tiempo de gracia termina. ¿Cómo termina? El templo se llenó de humo. Recordemos que en el santuario terrenal, cuando estaba el día de expiación, el sacerdote entraba para expiar los pecados del pueblo. Pero, ¿cuál era la hora de salida? No había hora de salida. Pero sí había un momento específico donde el sacerdote tenía que salirse de ahí porque había mucho humo. Significado que Dios había limpiado al pueblo. Lo había limpiado de sus pecados. Eso sucede en el templo de Dios, el que está en el cielo, y entonces Jesús sale. Después de eso, mientras Él va, se pone las vestiduras de Rey de Reyes, viene a la tierra. Aquí en la tierra hay vida, están los sellados, ¿verdad? Y viven sin pecar, no pecan. ¿Por qué? Porque si llegaran a pecar, no hay perdón de pecados. Prácticamente el que peque, aún en pensamiento, cuando después de que se acabe el tiempo de gracia, significa que no va a ser salvo. ¿Ok? No es que yo quiera juzgar o emitir un juicio. Eso es lo que la Biblia dice y yo le creo a la Biblia. Usted puede ser una de esas personas. ¿Cómo se relaciona esto con el final del tiempo de gracia? Apocalipsis capítulo 8, versículo 3 al 5 dice: otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos, sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Aquí está describiendo lo que va a pasar cuando termine el tiempo de gracia, ¿verdad? El incensario, recuerden esta escena donde el ángel toma carbón encendido del incensario y lo coloca sobre los labios de el profeta Isaías, un símbolo de limpieza de pecado. Ahora el incensario es arrojado a la tierra, donde hay purificación de estos sellados, y en el cielo ya no hay intercesor. El pecado ha sido quitado de la tierra, al menos de los sellados. En estas truenos, voces y relámpagos, ahí se escucha el día y la hora de la venida de Jesús. Los sellados escuchan la voz de Dios, pero los demás cristianos que no fueron sellados no escuchan la voz de Dios, simplemente escuchan truenos, voces y relámpagos y un gran terremoto que todos lo vamos a sentir. En ese tiempo los sellados reciben esa revelación. Prácticamente algunos van a tratar de decirle a los cristianos no sellados que ya no tiene caso predicar, ya no tiene caso bautizar gente, ya no tiene caso hacer llamados, ya que no hay un intercesor en el cielo. Esto desata más la furia, la ira de estas personas que no han sido sellados contra los sellados. ¿En qué periodo de tiempo estamos ahora? Apocalipsis capítulo 7 versículo 1. Después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. En profecía tenemos que estos vientos significan destrucción. En otras palabras, estos ángeles están deteniendo la destrucción que viene sobre esta tierra. Estos ángeles no van a estar ahí para siempre. Va a llegar un momento en que ellos reciben la orden
que suelten los vientos y entonces la destrucción viene a la tierra. No nos confiemos, hermanos. Dios es misericordioso y está deteniendo estos vientos de destrucción porque el pueblo de Dios se debe preparar. La profecía indica que Dios viene por un pueblo preparado y la profecía se va a cumplir. ¿Cuál es el propósito? De que estos ángeles detengan los vientos de destrucción. Apocalipsis capítulo 7 del versículo 2 al 4 dice: vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, que tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Ahí está el propósito. La Biblia dice que estos ángeles van a detener los vientos hasta que haya sido sellado el pueblo de Dios, la última generación que va a vivir en este mundo de pecado. Después de eso no habrá otra generación que viva en este mundo de pecado. La Biblia, si la Biblia dice eso, es porque así va a ser. ¿Sí? Estos 144,000, ¿verdad? Es un número simbólico a como lo conocemos hasta ahora. ¿Cómo describe Dios este grupo? En Apocalipsis 14:1 dice: después miré, y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte Sión, y con él 144,000, que tenían el nombre de él y de su frente escrito en el nombre de su Padre escrito en la frente. Juan, cuando mira esta visión, no está viendo la visión aquí en la tierra, la está viendo en el cielo. ¿Qué quiere decir? Que en el cielo, ¿okay?, ya se cumplió. Esta es una profecía que Juan está viendo, que hay un grupo de gente que vivió en esta tierra y tenía escrito el nombre de su Padre en la frente. En otras palabras, en la tierra existió un grupo que reflejó al 100% el carácter de Jesús, así como Jesús vivió en la tierra. Eso dice la profecía. ¿Cómo les explico? A ver, voy a ponerles un ejemplo. Cuando Dios le dijo a Abraham, multiplicaré tu descendencia, será como la arena del mar, como las estrellas, pero tu generación, tu descendencia, en algún momento van a caer en esclavitud por 400 años. ¿Ok? Eso fue la profecía. Abraham creyó a Dios. Abraham sabía que en algún momento iban a caer en esclavitud. Nosotros conocemos la historia. Cayeron en esclavitud por 400 años, ¿ok? Se cumplió. Este texto es algo similar a lo que está diciendo, es algo similar a lo que Dios le dice, ¿verdad?, a Abraham. Van a caer en esclavitud. Aquí Dios está mostrando un grupo ya en el cielo, 144,000, que vivieron en la tierra, reflejando al 100% el carácter de Jesús. Vivieron como Jesús vivió. Es profecía. Es bíblico. Si usted y yo ahora estamos pensando que no se puede reflejar el carácter de Dios en su totalidad en este mundo de pecado, entonces usted y yo no formamos parte de este grupo. Es más, es probable que no seamos salvos. Pero si le creemos a la Biblia, entonces ahí está la profecía. Hay un grupo, sí la hay. Si no soy yo, no, ese no es el problema. La Biblia se va a cumplir. Dios tiene personas que van a ser fieles como la brújula al polo, ¿sí?, que no se van a comprar y no se van a vender, aún así se desplomen los cielos. Van a ser fieles a los principios. Y usted puede ser una de esas personas si hoy lo decide así. Ahora sabemos que el sello de Dios es su nombre, que significa su carácter, escrito permanentemente en la mente de su pueblo.
le pertenecen enteramente a Él y la decisión es definitiva. Decidieron ser justos y santos para siempre. Renunciaron a la rebelión. Todo pecado se ha ido para siempre de sus vidas. Esto también nos lo puede confirmar en Primera de Juan, cuando dice: el que está en Cristo no peca, no puede pecar. ¿Okay? Hay un grupo de gente. ¿Qué podemos hacer nosotros? Bueno, debemos de decirlo en voz alta cada día que amanece: Dios, te entrego mi mente, te entrego mi corazón, te entrego mi ser, utilízame como instrumento tuyo. Es indispensable que lo diga en voz alta, porque recuerden que hay un enemigo, y ese enemigo le va a decir a Dios: ¿por qué lo estás utilizando como instrumento tuyo en esta tierra? Si usted lo dice en voz alta, entonces Satanás también escucha nuestras palabras y usted prácticamente le está dando toda la autoridad a Dios para que lo utilice como instrumento. ¿Okay? Y Satanás no va a poder decir nada. ¿Por qué? Porque ambos respetan su decisión. Usted decide a quién someter su voluntad. ¿Cómo se puede cumplir la Biblia? ¿Cómo podemos amoldar esto? Bueno, es muy sencillo, es muy simple. La sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. No es que nunca pequé, sino que si yo mentía y llega un momento que me encuentro con Jesús, le pido perdón, me arrepiento, confieso mi pecado, Jesús me perdona y su sangre me limpia de todo pecado. Tanto así que Él me puede presentar ante su Padre como si nunca hubiera mentido. Me va a presentar ante su Padre sin mancha, y en mi boca nunca se halló mentira. No es que nunca mentí, sino la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. Y de esa manera es como entramos al reino de los cielos, es como somos salvos, gracias a Jesús. No es por nuestros méritos, sino es gracias a los méritos de Cristo Jesús, quien murió por nosotros y nos da la redención. Hoy vimos la última generación. También vimos que la última generación refleja el carácter de Jesús al 100%. ¿Sí? También vimos que los ángeles van a soltar la destrucción a la tierra cuando hayan sido sellados todos los hijos de Dios. Y por último vimos que Juan ya vio a un grupo de gente que tiene el nombre escrito de Dios en sus frentes, o sea, se reflejaron el carácter de Jesús. Ya vio a ese grupo en la tierra nueva. Y si ya lo vio, quiere decir que sí habrá personas aquí. La profecía se cumplirá. Mi deseo y oración es que esto de la última generación, las personas reflejando al 100% el carácter de Jesús en este mundo de pecado, pueda ser tú una de ellas. Ese es mi deseo y oración.